Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy me gustaría hablarles sobre un tema que es bastante importante a mi parecer. Por cierto, este es un video tipo clase. Recuerden que es un video a manera de revisión bibliográfica que hago de un tema que me haya llamado la atención o que me parezca interesante y trato de hacer una revisión bibliográfica con los conceptos más importantes y básicos en la clase. Y es acerca de la diálisis peritoneal. Es un tratamiento sustitutivo de la función renal que va en incremento, sobre todo porque la enfermedad renal crónica es un problema bastante importante a nivel mundial. Ahorita vamos a hablar de números, vamos a hablar un poco de epidemiología, pero me parece que todo médico que ve pacientes en hospitalización o inclusive que no ven en hospitalización médicos en primer nivel, tienen que conocer este tipo de tratamientos, tienen que conocer este tipo de procedimientos, sobre todo porque siempre, hoy en día ya es muy raro que no nos topemos con un paciente con esta enfermedad o que tenga este tipo de modalidad de tratamiento. Entonces, tenemos que saber cómo funciona, tenemos que saber en quiénes está indicado, en quién está contraindicado, las complicaciones que este tipo de procedimientos pueden tener o este tipo de terapias pueden llegar a tener. Me parece que es de vital importancia. Voy a hacer algunas pausas, voy a tratar de dirigirlo más en aquellos médicos que se encuentran de pregrado, ¿no? Que me he dado cuenta por medio de los comentarios en mis videos que el mayor número de colegas que ven este tipo de videos son médicos en preparación, en formación, médicos de pregrado, médicos no tanto de posgrado, sino que aquellos médicos que están en formación. Entonces trataré de hacer énfasis en algunos conceptos que pues pueden llegar a ser básicos para algunos médicos que ya se encuentran en la especialidad. Entonces, ténganme paciencia, es un tema un poco largo, es un tema que hago una revisión bibliográfica lo más completa que sea posible para presentárselas a ustedes. Pero antes de pasar propiamente dicho a la diálisis peritoneal y cómo funciona y demás, me gustaría hablar sobre cifras, sobre números, sobre la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, sobre todo en México, es un problema bastante importante. Por lo menos entre 1998 y 2014, se encuentra que el 4.8% de las muertes, de todas las muertes en México, estaban relacionadas con la enfermedad renal crónica. Y de todas estas muertes de enfermedad renal crónica o la enfermedad renal crónica, el 47.9% eran secundarias a nefropatía diabética. Obviamente, si la diabetes es una de las principales enfermedades a nivel mundial y en nuestro país, pues obviamente una de las complicaciones más importantes de la enfermedad es la enfermedad renal crónica, porque la diabetes descontrolada, maltratada, con mal seguimiento, va a generar una nefropatía diabética. Esta puede provocar enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica avanzada, pues obviamente requerirá tratamiento sustitutivo de la función renal. A nivel mundial, según en un estudio Global Burden of Disease en 2019, aproximadamente el 10% de los adultos a nivel mundial, estamos hablando de números a nivel mundial, van a tener o tenían enfermedad renal crónica. Es un número bastante importante. Y estamos hablando del 2019, seguramente a estas fechas o a este año, en el 2025, este número se ha incrementado. Y pues, nos hablan sobre que puede ocasionar 1.4 millones de muertes y perderse hasta 41.5 millones de años de vida saludables. O sea, también es una de las principales causas de muerte prematura en las personas, recordando que la muerte prematura son aquellas personas que mueren antes de la edad estimada con la que deberían de vivir. Si se mueren antes de la edad estimada que tenemos actualmente, podemos hablar de una muerte prematura y esta enfermedad provoca un alto número de pacientes de muerte prematura. Ese es un mapa en donde nos muestran la mortalidad ajustada por edad. Encontramos que México está en el número 17 de mortalidad ajustada por edad y como ustedes pueden ver, pues obviamente el color rojo más intenso son aquellos países que tienen una mortalidad ajustada por edad más alta. Y entonces México es uno de los países en cuya mortalidad es bastante alta. Pero no solamente eso, en México, hablando exclusivamente de México, porque yo sé que me ven en algunos otros países y muchas gracias por sus comentarios, pero pues yo soy de México, mis estadísticas por lo general las presento de México, podemos ver que de las 25 localidades en el mundo con mayor mortalidad, de esas 25, 9 están en México. Y como pueden ver, Veracruz es una de ellas, Tabasco, Ciudad de México, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Puebla, Coahuila. Es decir, 9 de los 25 localidades con mayor mortalidad por enfermedad renal crónica las tenemos en México. Es decir, es un problema bastante serio, es un problema bastante importante en México.
Se había notado que la tasa de mortalidad se ha incrementado de una manera considerable a partir de la década de los 90, ¿no? Ha presentado un incremento bastante importante, por ejemplo, de 1995 hasta el 2015 para arriba. Las estadísticas, una mayor mortalidad o mayor cantidad de muertes por 100,000 habitantes, iban completamente para arriba. Más o menos del 2015 al 2019, más o menos mantuvo una estabilidad. Se observó una disminución de la tasa de mortalidad incluso en el 2019. Bajó una tasa de mortalidad del 49.09%, 49.09 por 100,000 habitantes. Era la primera vez en años que se observaba una disminución de la mortalidad. Sin embargo, pues bueno, en el 2021 se volvió a incrementar a 53.4 y esto sigue en incremento. O sea, del 2021 para acá, esta mortalidad se ha ido en incremento. Pero también en años perdidos de muerte prematura, que es la línea azul que estamos viendo en la gráfica, también muy similar a la mortalidad, se ha ido en incremento a partir de la década de los 90, de 1990 al 2015, igual con una ligera disminución en el 2021, pero también pues está bastante importante la cantidad de años perdidos por muerte prematura y también años vividos con discapacidad se ha ido en incremento con el transcurso de los años. Entonces, en cuanto a epidemiología, es una causa bastante importante de enfermedad, de discapacidad, de muerte prematura. Es un problema bastante serio. Entonces, al ser un problema tan serio, tan relevante, tan prevalente a nivel mundial y sobre todo en México y en Latinoamérica, pues obviamente los tratamientos sustitutivos para la enfermedad también van en incremento la utilización. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la diálisis peritoneal? Se estima que 3.8 millones de personas en todo el mundo van a tener algún tipo de tratamiento sustitutivo de la función renal. 3.8 millones, una cantidad muy importante de pacientes. De todos esos pacientes que necesitan un tratamiento sustitutivo de la función renal, aproximadamente el 11% de ellos van a tener esta modalidad de tratamiento, es decir, la diálisis peritoneal. En los países desarrollados, en los países subdesarrollados, se ha encontrado que la modalidad por diálisis peritoneal va a ser un poco menos costosa que la hemodiálisis, por lo que algunos países y algunos sectores de salud han implementado la política de primero la diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal primero, a menos de que el paciente obviamente tenga una contraindicación para la realización de la diálisis peritoneal, se intenta de primera instancia realizar la diálisis peritoneal antes de la hemodiálisis. Y ahorita vamos a ver algunas estadísticas. ¿Realmente es buena la diálisis peritoneal en comparación con la hemodiálisis? Es decir, ¿tiene igual de supervivencia o tiene mayor mortalidad o hay más complicaciones con la diálisis peritoneal? Ahorita nos vamos a meter un poquito más a detalle más adelante sobre si realmente es adecuado que sea de primera instancia la diálisis peritoneal, pero la verdad es que por costos, porque la diálisis, hemodiálisis o diálisis es un gasto súper importante. Se lleva un gran porcentaje del dinero que tiene el sector salud para este tipo de enfermedad. Es un gasto súper importante. Aquellos pacientes que no cuentan con un seguro social, es decir, que no están asegurados, que no tienen una seguridad social en su país, la verdad es que es una enfermedad muy cara y que por sí sola muchos pacientes no la pueden costear, no tienen las capacidades económicas para poder tener un tratamiento de las mejores condiciones para llevar a cabo un tratamiento como es debido con esta enfermedad. Entonces, es un gasto muy importante, es un gasto muy elevado que se llevan a cabo los países y al tratar de disminuir los gastos un poco, esta es una de las modalidades que no tiene tantos gastos y que es bastante efectiva. Esta es una tabla que les estoy poniendo sobre qué tan costoso es la hemodiálisis, es decir, eh, cuántas veces más costosa es la hemodiálisis en comparación con la diálisis peritoneal. Como podemos ver en la tabla del lado derecho, el país que menos costosa es la hemodiálisis es Uruguay con 0.81, mientras que en el país que más costosa es la hemodiálisis en comparación con la diálisis peritoneal, estamos hablando cuántas veces más está el costo de la hemodiálisis en comparación con la diálisis peritoneal. Y México es el más costoso en América Latina, 1.53 veces más costosa la hemodiálisis que la diálisis peritoneal. Y eso que por lo menos en México tenemos instalaciones o fábricas para la realización de bolsas para la diálisis peritoneal continua ambulatoria. A pesar de eso, los costos, o digo, más bien, gracias a eso, los costos de la diálisis se disminuyen en comparación con la hemodiálisis. La hemodiálisis es mucho más costosa. Entonces, pues hoy en día sigue siendo una opción bastante viable, económica y que pueden llevar a cabo la mayoría de los países en comparación, por ejemplo, con la hemodiálisis.
diálisis. Entonces, es un problema bastante prevalente, es un problema bastante importante en muchos países, sobre todo en América Latina y en México, y que pues es una de las primeras opciones para los pacientes que necesitan tratamiento sustitutivo de la función renal. Pero vamos a hablar cómo es que se lleva a cabo la diálisis, por cómo funciona la diálisis. Para poder hablar con un poco más de detalle necesitamos conocer la anatomía del peritoneo. El peritoneo tiene un tamaño similar al de la superficie corporal y está compuesto por dos capas. El peritoneo visceral, que es la que cubre los órganos abdominales, que es la que está en íntimo contacto con los órganos viscerales y que representa aproximadamente el 80% de la superficie total. Y tenemos la otra capa, que es el peritoneo parietal, que recubre la superficie inferior del diafragma y la superficie interior de la pared abdominal anterior, es decir, la que está en contacto con el diafragma y podamos decir, con la pared anterior del estómago. Entonces son esas dos capas que tiene el peritoneo. Como podemos ver aquí, el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Pero ya vimos dónde se encuentra el peritoneo, se encuentra en la cavidad abdominal, tiene dos capas, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se lleva a cabo la diálisis en los pacientes? Histológicamente o hablando más microscópicamente en el peritoneo, ¿qué es lo que tiene para que pueda llegar a funcionar como diálisis o que se lleve a cabo la diálisis? Entonces, el peritoneo consiste en una sola capa de células mesoteliales, que son las que les estoy poniendo en la diapositiva, las que estoy incrementando. Es esta capa de células mesoteliales que descansan sobre un tejido intersticial submesotelial. ¿Qué es esto del tejido intersticial? Y este tipo de aclaraciones que estoy haciendo son más que nada para aquellos estudiantes de medicina o médicos en pregrado, para ponerlos un poquito en contexto de la situación. El tejido intersticial es ese tejido que se encuentra entre las células y que tiene como función darle soporte, como que darle soporte a ese órgano en específico. Entonces, ese es el tejido intersticial. En este tejido intersticial, que es como un tipo de matriz gelatinosa, vamos a encontrar diversos tipos como de componentes. Vamos a encontrar desde fibroblastos, adipocitos, fibras de colágeno, nervio, vasos linfáticos y lo que más nos interesa y lo que es de vital importancia, los capilares, es decir, los vasos sanguíneos o los capilares peritoneales que se encuentran en esta estructura. Son de vital importancia para que se lleve a cabo la diálisis en los pacientes. Los capilares o los vasos sanguíneos pequeñitos que se encuentran en esta estructura denominada peritoneo. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta situación? Pues afortunadamente estos capilares o estos vasos sanguíneos tienen un endotelio y este endotelio no es otra cosa que es como una capa de células especializadas que revisten como la pared del vasito, la pared interna del vasito, y este endotelio va a jugar un papel crucial para diferentes circunstancias, obviamente para transportar la sangre, que es el principal, pero también va a tener funciones diversas dependiendo de dónde se encuentren en el organismo: intercambio de gases, nutrientes, desechos metabólicos, paso de líquido, paso de sustancias. En específico, en esta condición, en la diálisis peritoneal, nos van a ayudar para el intercambio entre solutos y solventes, entre la sangre y la cavidad peritoneal. Por eso son de vital importancia en la cavidad peritoneal. Entonces, por lo tanto, al tener estos capilares en esta estructura, el peritoneo nos proporciona una membrana súper importante y adecuada para la realización de la diálisis. En la diálisis peritoneal, lo que hacemos es meter líquido, que es el que nosotros llamamos líquido de diálisis, a la cavidad peritoneal, y se va a llevar a cabo una difusión de solutos y solventes entre los capilares y el líquido de diálisis. Se va a pasar agua, sodio, potasio, urea y creatinina, que son los componentes más importantes y son los que son el paciente incapaz de desechar en un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada, que son los causantes del famoso síndrome urémico en el paciente con enfermedad renal crónica terminal. La elevación de la urea, la elevación de la creatinina, la elevación del potasio, que todos estos pueden poner en peligro la vida del paciente y que generan todas las complicaciones que ya conocemos de este espectro que se llama síndrome urémico. Entonces, lo que necesitamos al paciente no poder orinar o no poder desecharlos por medio del riñón, lo que necesitamos es un procedimiento por el cual el paciente tenga la capacidad de desechar estas sustancias. Y ese procedimiento es la diálisis peritoneal. Estos solutos que no puede desechar el riñón van a pasar por medio de estos capilares que se encuentran en la membrana peritoneal hacia el líquido de diálisis, es decir, hacia la cavidad peritoneal. Y una vez que saquemos ese líquido peritoneal de la cavidad del paciente, pues vamos a jalar todos esos solutos que el paciente no debe de tener en la sangre. Entonces,
se difunden estas sustancias desde la sangre de los capilares hacia el dializado por medio pues, de esta diálisis peritoneal. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo o sea, cómo es que pasan estos solutos o cómo es que pasan estos solventes de la cavidad de los capilares hacia la cavidad peritoneal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que podemos desechar por medio de meter este tipo de agua para poder sacar estos solutos? Bueno, se llama gradiente de presión transmembrana. Este gradiente de presión transmembrana es lo que nos va a ayudar a que se saque el líquido que tiene de más el paciente y los solutos que se encuentran en demasía en la sangre del paciente. Y este gradiente de presión transmembrana, que es muy importante que nosotros entendamos el concepto para poder entender cómo funciona la diálisis. El gradiente de presión transmembrana se refiere a la diferencia de presión que impulsa el movimiento de agua y solutos a través de la membrana peritoneal. Es decir, va a haber una diferencia de gradientes de presión entre una cavidad peritoneal y el capilar para que se puedan llegar a mover los solutos y solventes entre las dos cavidades. Es muy importante. Es el mecanismo a través del cual los solutos pasan a través de una membrana semipermeable y que separan dos soluciones de distinta concentración, y así es como se va a llevar a cabo la diálisis en los pacientes. Entonces, la diálisis, el principio que se lleva a cabo en la diálisis es que se necesita una membrana semipermeable. Y esta membrana semipermeable es la membrana peritoneal, porque obviamente si tenemos una membrana permeable no deja pasar ni salir líquido, ni entrar ni salir solutos, porque como su nombre lo dice, es permeable. Afortunadamente, el peritoneo es una membrana semipermeable, es decir, va a dejar pasar cierta cantidad de solutos, va a dejar pasar cierta cantidad de solventes, no completamente, no todos, pero sí determinada cantidad y entre ellos los más importantes y que nos interesa sacar, que es la urea, la creatinina y el potasio. Por eso se le llama una membrana semipermeable. Entonces permite el paso de ciertos solutos y agua entre la sangre y el líquido dialítico que se encuentra en la cavidad peritoneal. El movimiento de agua, es decir, cuando el paciente saca agua que va desde los capilares hacia la cavidad peritoneal, nosotros lo conocemos como ultrafiltración. Eso es lo que nosotros buscamos en los pacientes, por ejemplo, que nos llegan con edema, con anasarca, con edema agudo pulmonar y que nos urge sacar líquido del paciente porque tiene una cantidad importante de líquido en el organismo. Necesitamos utilizar la diálisis peritoneal para hacer un ultrafiltrado, y el ultrafiltrado es sacar esa cantidad de líquido que está de más en el organismo del paciente. ¿Y cómo es que vamos a jalar ese líquido hacia la cavidad peritoneal? Por medio de un gradiente osmótico. El gradiente osmótico va a estar dado por la cantidad de solutos que se encuentren en el líquido. Es decir, si se encuentra una mayor cantidad de solutos en una cavidad y menor cantidad de solutos en otra cavidad, el líquido va a pasar hacia donde se encuentre la mayor cantidad de solutos. Entonces es por eso que es importante que el líquido de diálisis tenga cierta cantidad de solutos. Y esa cantidad de solutos, la mayoría de las veces el líquido de diálisis va a ser con dextrosa o con glucosa. Por eso van a encontrar ustedes bolsas de diálisis al 1.5, al 2.5, al 4.25. ¿Para qué tiene ese porcentaje? Porque entre mayor cantidad de glucosa que tenga ese líquido de diálisis, mayor va a ser su gradiente osmótico y entonces va a jalar más agua. Porque recuerden, es por medio de un gradiente osmótico. De menor cantidad de solutos va a pasar a mayor cantidad de solutos por medio de difusión y entonces el líquido lo vamos a sacar del paciente. Entre mayor cantidad de glucosa tenga el líquido de diálisis, más líquido va a jalar. Por eso en los pacientes que vienen, como ya les comenté, con anasarca, con edema agudo pulmonar, con un edema importante, metemos bolsas dialíticas con mayor cantidad o mayor porcentaje de glucosa, porque el gradiente osmótico será mayor y sacaremos mayor cantidad de líquido. Por eso ustedes van a ver cuando nosotros indicamos la diálisis y el personal de enfermería o el personal que está a cargo de realizar la diálisis nos van a hacer un balance. Van a meter cierta cantidad de líquido que de manera estandarizada meten 2000 mililitros de líquido de diálisis. Entre mayor cantidad sea el porcentaje de dextrosa, de glucosa que tenga, mayor líquido va a sacar. Entonces, cuando metemos 2000 y cuando lo saca, ya no van a ser 2000, van a ser 2100, 2200, 2500, 3000 de líquido. Va a salir más del que entró, porque el gradiente osmótico está jalando líquido del paciente. Y eso es lo que buscamos en estos pacientes, tratar de quedar con un balance negativo, es decir, que el paciente esté sacando mayor cantidad de líquido del que está entrando. Entonces, así es como nosotros realizamos que la presión osmótica dentro del líquido de diálisis jale mayor cantidad de líquido. Entonces, entre mayor cantidad de glucosa,
se ejerce mayor presión osmótica, lo que genera mayor ultrafiltración y ayuda a que saquemos mayor cantidad de líquido del paciente. ¿Vale? Sin embargo, pues bueno, la transferencia de solutos va a ser bidireccional, es decir, no solamente vamos a sacar urea, creatinina y potasio del paciente, sino que la glucosa que se encuentra en el líquido de diálisis también se va a absorber, también va a pasar del líquido de diálisis hacia el capilar y se va a absorber la glucosa. Entonces, es como que para las dos partes. Y como la glucosa se va a empezar a absorber, como la glucosa va a pasar hacia los capilares, entonces la presión osmótica va a disminuir, o sea, el gradiente osmótico va a disminuir. Por eso está esta gráfica que les ponen en la figura, en la parte inferior izquierda, porque cuando el líquido recién entra a la cavidad peritoneal del paciente, pues la glucosa va a estar completamente en el líquido de diálisis y entonces el gradiente osmótico va a ser el más alto, por lo tanto va a jalar mayor cantidad de agua, por lo que el ultrafiltrado será mucho mayor. Conforme el líquido se encuentra en la cavidad, va a empezar a difundirse la glucosa hacia los capilares, es decir, se va a empezar a absorber la glucosa. Como se empieza a absorber la glucosa, la cantidad de glucosa que se encontraba en el líquido va a disminuir, va a ir disminuyendo lentamente. Esto va a generar que el gradiente osmótico también vaya disminuyendo. Y entonces cuando disminuye la glucosa y disminuye el gradiente osmótico, también disminuye el ultrafiltrado. Entonces, el ultrafiltrado va a ser mayor en los primeros momentos en el que el líquido se pone en la cavidad, pero este va a ir disminuyendo con el paso del tiempo o el tiempo que dure en la cavidad porque la glucosa se va a empezar a absorber. ¿Vale? Entonces, y va a depender de persona en persona la cantidad de ultrafiltrado que genere, porque esto va a depender en gran medida de la vascularidad que el paciente tenga en el peritoneo. O sea, entre mayor cantidad de capilares tenga el peritoneo del paciente, pues la glucosa se va a absorber mucho más y entonces el gradiente osmótico va a durar menos y entonces el ultrafiltrado va a durar menos. Al contrario de aquellos pacientes que tienen una vascularidad mucho menor, entonces la absorción de la glucosa va a ser más lenta, el gradiente osmótico va a durar más y el ultrafiltrado va a durar más. Entonces, esto sí es de persona a persona, cambia de persona a persona, cada persona va a responder diferente, algunos tienen ultrafiltrado rápido, otros tienen ultrafiltrado lento, entonces eso sí va a depender de cada una de las personas, que es lo que les estoy poniendo aquí en la diapositiva. En pacientes con menor vascularidad peritoneal, los solutos se difunden lentamente en ambas direcciones y los productos de desecho se acumulan en el dializado lentamente y el gradiente de glucosa que favorece la ultrafiltración se disipa lentamente, que es lo que les acabo de comentar, en comparación de aquellos pacientes con mayor vascularidad, ¿no? Se difunden más rápido, el ultrafiltrado disminuye y entonces los productos de desecho en el dializado se acumulan más rápidamente y el gradiente de glucosa favorece la ultrafiltración y que se disipe más rápidamente. Entonces, estos pacientes que tienen una mayor vascularidad en el peritoneo podemos decir que tienen una ultrafiltración deficiente, a veces incluso negativas, por lo que en ocasiones permanencias más prolongadas o en ocasiones con otro tipo de líquido pueden verse beneficiados. Entonces, si tenemos un ultrafiltrado deficiente, hay algunos lugares o algunos países en donde se tienen líquidos con diferentes tipos de sustancias, no tanto de glucosa, porque como la glucosa se absorbe, lo que buscaron es poner otra sustancia que genere el mismo gradiente osmótico, pero que no se absorba, y entonces el gradiente osmótico va a permanecer constante, no va a disminuir, por lo que el ultrafiltrado va a permanecer constante, a diferencia de las soluciones que tienen glucosa, que va disminuyendo con el paso del tiempo porque se absorbe. Una de las sustancias con las que están realizadas este tipo de líquidos dialíticos que permiten un ultrafiltrado más eficiente es la icodextrina, que es un agente osmótico coloide y que no se difunde a través del peritoneo, que esa es la fortuna a diferencia de la glucosa. Sin embargo, pues son líquidos dialíticos mucho más costosos, con más difíciles de conseguir, no en todos lugares lo tienen, no en todos los hospitales los conseguimos, pero pues pueden llegar a efectuar una ultrafiltración que se puede mantener entre 12 a 16 horas y proporcionar balances mucho más negativos. En algunos otros países, en algunos otros lugares también se encontramos líquidos que tienen, por ejemplo, no la icodextrina, sino aminoácidos y otros líquidos que tienen bajos productos de degradación como la glucosa y que esto generalmente nos comentan que disminuyen la exposición de la membrana peritoneal a la glucosa y que pueden llegar a preservar de cierta manera la función renal residual, que es algo que también buscamos mucho en los pacientes con insuficiencia renal crónica, tratar de mantener el mayor tiempo posible la función renal residual. Entonces, así es como funciona la diálisis peritoneal. Espero que me haya dado a entender, espero que hayan entendido el concepto. Es muy importante el gradiente de presión transmembrana, la presión osmótica,
Digo, eso se lo estoy comentando de una manera muy rápida, muy sencilla, muy resumida, pero pues juegan papeles, juegan papel la presión hidrostática, la oncótica, la osmótica, juegan un papel importante todas estas fuerzas para que se lleven a cabo la difusión y la transferencia de solutos y solventes, pero a grandes rasgos así es como funciona la diálisis, ¿no? Lo que intentamos es que por medio de un gradiente osmótico que nos está generando un soluto, que en este caso es la glucosa, jalar los solutos y jalar los solventes del paciente que no puede desechar para tratar de mejorar las condiciones generales y los síntomas del paciente. ¿Cómo se difunde o cómo se pone el líquido de diálisis en el paciente? Pues obviamente necesitamos un catéter. Se necesita poner un catéter en la cavidad peritoneal del paciente. Lo ideal es colocar el catéter con la punta en la pelvis verdadera, que es en donde está poniéndose el círculo en la diapositiva. Luego el catéter pasa a través del músculo recto abdominal, se ancla mediante un manguito de Dacron, luego se tuneliza subcutáneamente hasta el sitio de salida, en donde sale del cuerpo. Ya en el catéter que se encuentra en la parte externa o la que se encuentra fuera del paciente, se coloca un adaptador hecho de plástico titanio en el extremo distal del catéter que nos sirve, entre algunas otras cosas, para tratar de disminuir los procesos infecciosos en los pacientes, y se conecta a una sección de caucho de silicona llamada equipo de transferencia. Entonces, una vez que se coloca el catéter en el paciente, que ahorita vamos a ver cuáles son las modalidades para la colocación del catéter, necesitamos poner estos aditamentos como el adaptador de preferencia de titanio y el equipo de transferencia. En caso de contaminación inadvertida de la porción distal del sistema del catéter, es decir, esta porción que se encuentra fuera del paciente, pues lo que podemos hacer es quitar el equipo de transferencia, reemplazarlo por uno nuevo, sin la necesidad de volver a quitar todo el catéter que se encuentra dentro del paciente, volverlo a someter al procedimiento de su colocación, sino todo esto, este tipo de aditamentos que se encuentran fuera del paciente están en busca de que el paciente no se vuelva a someter constantemente a procedimientos quirúrgicos. Hay diferentes tipos de catéteres, van a encontrar de diferentes tipos, uno o dos manguitos para anclar un catéter, un segmento recto entre manguitos, una curva preformada, un segmento intraperitoneal recto en espiral. La verdad es que hay diferentes tipos de catéteres. No se ha demostrado, por lo menos yo no encontré algún artículo que nos hablara sobre un tipo de catéter que supere a los demás, a que superen al resto. Obviamente va a depender la colocación del catéter de lo que tengamos disponibles en nuestra comunidad, en nuestro hospital, en nuestro lugar de trabajo. No vamos a tener siempre de todos los catéteres. Habrá que ver cuáles son los que se tienen disponibles en donde trabajamos. Yo, en lo personal, soy egresado del Hospital General de México. No teníamos, por la cantidad de pacientes que nos acudían al hospital, el número tan importante de pacientes que necesitaban diálisis peritoneal de urgencia, pues la gran cantidad de catéteres que nosotros llegábamos a poner eran catéteres rígidos, que solamente son temporales. Se pone el catéter rígido, se realiza una diálisis de urgencia, se mejoran las condiciones, se estabiliza al paciente y se quita ese catéter rígido y se manda a casa. Obviamente no es lo ideal, obviamente no es lo que se debe de realizar. Obviamente este tipo de procedimientos son en extrema urgencia. Hay algunas anécdotas de que si se puede llegar a poner sondas nasogástricas, sondas Foley, también para hacer este tipo de procedimientos. Obviamente se deben de dejar como última instancia y en pacientes que pues, tienen peligro su vida y que necesitan una urgencia, pues bueno, podemos hacer ese tipo de procedimientos. Desafortunadamente en países en desarrollo y en países en los que nos rebasa el tipo de problema, nos rebasa este tipo de enfermedad, pues se tienen que hacer este tipo de cuestiones como poner el catéter rígido, mejorar condiciones, se retira y se manda a su casa. En ocasiones tiene las posibilidades de que pongamos un catéter de otras características ya permanente o hemodiálisis, pero desafortunadamente hay muchos países y hay muchas instituciones en los que se utilizan, pues cada que se ponga mal, venga, le pongo el rígido, lo dializo y se va a su casa. Se pone otra vez mal, viene, le pongo el rígido y se va a su casa. Desafortunadamente esto no debe de ser, esto no debe de pasar. El paciente tiene que tener pues una vigilancia de su enfermedad, tratar de programar la colocación del catéter, no hacerlo de urgencia, pero pues bueno, la realidad y lo que se debería de hacer en ocasiones dista mucho de lo que pasa. ¿Cómo se debe colocar el catéter? Pues obviamente, entre más estéril, entre más detallado sea la colocación de catéter va a ser mejor. Obviamente en quirófano, la laparoscópica serían las primeras opciones. Sin embargo,
si no contamos con cirujanos, si no contamos con quirófano, si no tenemos los medios, pues se puede llegar a poner de manera percutánea, es decir, en la cama del paciente se puede poner un catéter temporal o un catéter definitivo, ¿no? Va a depender, pues obviamente, de las condiciones del hospital, las condiciones en las que nos encontremos. Obviamente se va a preferir la laparoscópica porque tiene algunos beneficios que los otros no nos proporcionan, como tunelización de la vaina del recto, la aumentopexia a la adhesiosílisis, que reduce el riesgo de complicaciones mecánicas durante la diálisis peritoneal. Obviamente se tiene que hacer si tenemos las posibilidades y en nuestro hospital contamos con la posibilidad de meterlo a quirófano, tenemos un cirujano o tenemos algún quirúrgico que tenga la posibilidad de realizarlo, siempre tendremos que hacer lo mejor que sea posible en condiciones de esterilidad para que el catéter no tenga tanto complicaciones mecánicas como complicaciones infecciosas. Obviamente, en muchos lugares la opción va a ser percutáneo en la cama del paciente, pero pues obviamente pues corremos el riesgo de que pues, estamos haciendo una colocación de un catéter a ciegas, no deja de ser un catéter a ciegas, a menos que utilicemos fluoroscopio o ultrasonido, que pues, en muchos lugares no contamos o no disponemos de un fluoroscopio o un ultrasonido para realizar la colocación, por lo que en ocasiones metemos el catéter a ciegas y pues obviamente no es una condición completamente estéril, por lo que también corremos el riesgo de procesos infecciosos. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se hace? Claro que sí. ¿Se debe de realizar? Pues no deberíamos de realizarlo, se debería realizar de una manera programada, en quirófano, con todo estéril, con una técnica específica para evitar complicaciones más adelante. Lo que nos recomiendan a manera internacional y en las guías es que por una vez colocado el catéter debemos esperar 2 semanas para poder utilizar el catéter, pero pues obviamente no todos los pacientes tenemos la ventaja de esperar 2 semanas, ¿no? Tenemos que abrir la diálisis de manera urgente, lo que se le llama inicio urgente, y pues lo podemos utilizar antes de que cumplan esas 2 semanas, esperar si acaso 24 horas antes de abrir el catéter, que no es lo ideal y corremos el riesgo de que existan complicaciones, pero pues nos comenta que existe esta modalidad diálisis de inicio urgente, que la verdad es que la mayoría de los pacientes que hospitalizamos por urgencia dialítica, pues hacemos esto, diálisis de inicio urgente. ¿Qué es lo que nos recomiendan? Pues que lo pongamos en posición supina, lo que va a minimizar la presión intraperitoneal, y lo que nos recomiendan es que quizá no infundamos la cantidad estándar de líquido de diálisis en este tipo de pacientes. La cantidad estándar son 2 litros, 2.000 mililitros, entonces lo que nos recomiendan es meter un poco menos, ¿no? Con el riesgo de que pues, al realizar una diálisis inicial podamos tener algún tipo de complicaciones. No existen estudios aleatorizados, retrospectivos, es decir, estudios que tengan una verdadera certeza científica de cuál es mejor, la hemodiálisis de urgencia o la diálisis peritoneal de urgencias. Existen estudios que no tienen esta validez tan importante, son observacionales, son retrospectivos y en ellos nos comentan que pues, la supervivencia es similar en ambas técnicas. Los episodios de bacteremia tampoco se incrementan en la diálisis peritoneal ni se incrementa la incidencia de peritonitis. Entonces, lo que tenemos hasta ahorita, los elementos o los artículos científicos que tenemos nos ponen que la hemodiálisis de urgencia y la diálisis peritoneal de urgencia son prácticamente lo mismo, o sea, tenemos las mismas supervivencias, bacteremias y peritonitis. Entonces, podemos llegar a utilizar este procedimiento si tenemos la posibilidad de ponerle el catéter. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la diálisis? ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento dialítico? Entonces, por medio del catéter, si fue programado o si no fue programado, tenemos que abrir el catéter, metemos el líquido de diálisis a la cavidad peritoneal, se deja una determinada cantidad de tiempo, esto va a variar dependiendo del contexto clínico del paciente, si tiene edema, si no tiene edema, si tiene síndrome urémico, si no tiene síndrome urémico. De acuerdo al contexto clínico del paciente es el tiempo que nosotros vamos a decidir cuánto tiempo se va a quedar en la cavidad peritoneal y por lo general la cantidad de líquido estándar que se mete a la cavidad, ya les comenté, son 2 litros, 2.000 mililitros, por lo general nos comentan que es 1.25 litros por metro cuadrado, se toleran bastante bien. Obviamente, si tenemos un paciente pequeño, de talla corta, pues a lo mejor vale la pena meter menor cantidad de líquido. Si nos encontramos con un paciente grande, robusto, pues quizá valga la pena meter mayor cantidad de líquido. Esto va entonces a depender mucho del contexto clínico y de las condiciones físicas del paciente, ¿no? Pero por lo general y lo estandarizado son 2.000 mililitros, 2 litros en los intercambios de los pacientes.
Hay diferentes tipos de diálisis peritoneal. Va a depender también igual del contexto clínico del paciente, si tiene función renal residual, si tiene las condiciones en casa, si el hospital o el lugar en donde trabajamos podemos proporcionarle una cicladora al paciente o si el paciente puede conseguir una cicladora, pues va a depender de muchas cuestiones el tipo de diálisis peritoneal que el paciente va a tener. Pero me gustaría platicar a muy grandes rasgos y muy rapidito cuáles son cada uno de ellos. La DPCA es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que se puede realizar los cambios de una manera manual, realizarlo 3 o 4 veces al día con un dializado permanente en la cavidad peritoneal. Si el paciente va a hacer sus actividades cotidianas con el líquido dentro de la cavidad peritoneal y se va a estar haciendo recambios con determinada cantidad de tiempo dependiendo de las condiciones del paciente en el transcurso del día. Esto a algunos pacientes les agrada, sobre todo porque les da cierta independencia porque no están conectados a la máquina, entonces algunos pacientes lo, lo pueden llegar a preferir, o sea, sí les da mucha libertad, pero pues va a depender del paciente, ¿no? La DPA, que es la diálisis peritoneal automatizada, ahí sí utilizamos una máquina, un ciclador, que el paciente tiene que estar conectado a la máquina para que se lleven a cabo cierta cantidad de recambios durante el día o durante la noche para llevar a cabo su diálisis. El que se lleva a cabo en la noche, lo conocemos como diálisis peritoneal intermitente nocturna. Esto generalmente lo utilizamos en aquellos pacientes que tienen una buena cantidad de función renal residual y que solamente necesitan los intercambios de la noche. Es una opción bastante idónea para este tipo de pacientes. Sin embargo, si el paciente tiene una capacidad renal residual muy baja o de plano ya no tiene nada, pues sí va a necesitar una diálisis peritoneal cíclica continua, es decir, durante todo el transcurso del día y durante la noche, van a necesitar mayor cantidad de recambios, con a lo mejor ya sea con una gran cantidad de tiempo en cavidad, si las condiciones clínicas del paciente o menos cantidad de horas en la cavidad, va a depender también de cada paciente. Obviamente no es una receta de cocina para todos los pacientes, ¿no? Se tiene que ver el contexto clínico del paciente, cuáles son los síntomas, cuáles son las complicaciones, la función renal residual, las capacidades en domicilio, la capacidad de que el paciente pueda realizarse los recambios manuales, la capacidad que tenga el paciente de poder manejar la máquina, va a depender de muchas cosas. Por lo tanto, generalmente los pacientes se necesita una evaluación multidisciplinaria, no solamente el médico debe de tomar la decisión. Cuando nosotros nos enfrentamos con un paciente que ya decidimos que le vamos a exponer una diálisis peritoneal con catéter ya definitivo, pues en cavidad peritoneal, tiene que ser evaluado por un trabajador social para ver las condiciones en las que vive el paciente. Si el paciente no tiene un lugar en donde pueda realizarse la diálisis peritoneal lo más limpio posible, por ejemplo, si el paciente vive en un domicilio en donde no tiene suelo, si tiene tierra, por ejemplo, que me ha tocado en pacientes que no tienen la capacidad de tener un lugar limpio, sino que tienen tierra y tienen un alto riesgo de que presenten procesos infecciosos, tunelitis, peritonitis, etcétera, etcétera, pues ese paciente no tendrá las mejores condiciones para ponerle un catéter de diálisis. Y también, pues, hacer una evaluación cognitiva. Si el paciente entiende cómo se deben de hacer los recambios, si el paciente entiende cómo utilizar la máquina, si el paciente entiende cómo llevar a cabo las maniobras estériles de lo mejor que sea posible para que no presente procesos infecciosos, ese tipo de pacientes, lo ideal o en las mejores condiciones, tiene que ser una evaluación multidisciplinaria. El médico, la trabajadora social, si tenemos psicólogo, tenemos psicóloga, también vale la pena que sean evaluados. Entonces, esto nos lleva a las contraindicaciones. Existen contraindicaciones para que el paciente no tenga una diálisis peritoneal. Entorno insuficientemente limpio para realizar los intercambios, que es los que les comentaba. Si el paciente no tiene un domicilio que tenga las condiciones óptimas para llevar a cabo la diálisis y lo ponemos más en riesgo que el beneficio porque se va a infectar y una infección o una peritonitis puede poner en riesgo la vida del paciente, una capacidad cognitivo-física inadecuada por parte del paciente o que no tenga una adecuada red familiar para que el apoyo del paciente, también va a ser un poco riesgoso ponerle catéter de diálisis peritoneal. La falta de una cavidad peritoneal adecuada debido a la presencia de cicatrices o adherencias extensas, aquellos pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos previos extensos, grandes, laparotomías exploradoras, que hayan tenido problemas importantes a nivel de la cavidad abdominal, tendremos que evaluarlo con mucho detalle, con mucho cuidado si ese paciente se vería beneficiado con la diálisis peritoneal. Por lo general no está indicado. ¿Cuál es el pronóstico? O sea, si es buena la diálisis peritoneal, ¿les va bien a los pacientes con diálisis peritoneal o es mejor que nosotros les hablemos con la verdad y le digamos la hemodiálisis es mejor que la diálisis peritoneal? La verdad es que hay diversos estudios que nos hablan sobre que
la supervivencia es similar en ambas modalidades. Les voy a hablar sobre 3 nada más. Hay diversos tipos de estudios, pero les voy a hablar sobre 3 estudios importantes en donde nos hablan que la supervivencia es similar en ambos modalidades. Este es el primero, supervivencia relativa de los pacientes con diálisis peritoneal y hemodiálisis, efecto de la corte y el modo de inicio de la diálisis. De manera de conclusión, los autores nos comentan que la supervivencia de la diálisis ha aumentado durante los últimos 20 años. La supervivencia de la diálisis peritoneal desde el año 2000 ha sido mejor que la hemodiálisis en general y para todos los subgrupos. La diferencia en la supervivencia no se explica por el modo de inicio de diálisis. En este estudio, pues incluso fue mejor la diálisis peritoneal en cuanto a la supervivencia. En este otro estudio de resultados similares con hemodiálisis y diálisis peritoneal en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, nos comentan a manera de conclusión los autores que en las cortes más recientes, los pacientes que comenzaron el tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal tienen resultados similares. Por último, tendencias en la elección de las modalidades de diálisis y la supervivencia relacionada con el paciente en el registro era EDTA durante un periodo de 20 años. Las conclusiones de los autores fueron, aunque iniciar la terapia de reemplazo renal en diálisis peritoneal se asoció con una supervivencia favorable del paciente en comparación con comenzar el tratamiento de hemodiálisis, la diálisis peritoneal a menudo no se seleccionó como modalidad de diálisis inicial. En ocasiones tenemos nosotros como médicos en ocasiones nos han bombardeado que la hemodiálisis es mucho mejor que la diálisis peritoneal por diversas cuestiones y quizá tenga ciertas ventajas en comparación de la diálisis peritoneal. Pero si nosotros lo ponemos en el contexto clínico y en la comunidad en la que nos encontramos y que el paciente, o sea, número uno, no tenemos un programa de hemodiálisis en el hospital o no tenemos un programa de hemodiálisis a donde referir a los pacientes, o el paciente no tiene una seguridad social y no puede hacerse cargo de los costos de una hemodiálisis, pues también tienen ciertos beneficios la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal a menudo no se seleccionó como modalidad de diálisis inicial. Con el tiempo observamos una disminución significativa en el uso de la diálisis peritoneal y una estabilización en el uso de la hemodiálisis. Estas observaciones se explicaron por la menor tasa de incidencia de diálisis peritoneal y hemodiálisis y el aumento del trasplante preventivo. Entonces, pues hoy en día como que se le hace mayor, se utiliza un poco más o se le da mayor, pues se elige más la hemodiálisis que la diálisis peritoneal, pero podemos ver que en cuanto al pronóstico, pues son muy similares ambas modalidades. Y ahora, dentro de la diálisis peritoneal, ¿hay una modalidad que sea mejor que otra? Por ejemplo, la DPCA en contra de la DPA, también se ha encontrado que la supervivencia es similar en ambas modalidades. Este es uno de los estudios. La diálisis peritoneal ambulatoria automatizada y continua tienen resultados similares. Usando análisis univariados y multivariados, nuestro estudio mostró que no hubo diferencias significativas en la supervivencia del paciente y la falla técnica censurada por muerte entre los dos tipos de modalidades de diálisis peritoneal. Y en este otro estudio, los resultados de la diálisis peritoneal ambulatoria continua y automatizada son similares. Y pues bueno, eso pues, es lo que ya dice el título, ¿no? O sea, ya se dan cuenta a lo que voy. Las diferentes modalidades de diálisis peritoneal pues no tienen una mayor supervivencia una que otra. Tendrán algunos beneficios unas más que otras, ¿no? Algunos pacientes preferirán la DPCA, algunos pacientes la intermitente nocturna, algunos pacientes elegirán alguna que otra. Nosotros como médicos elegiremos otra por las características clínicas del paciente, a sabiendas de que pues, cualquiera de las modalidades que nosotros decidamos instalar en nuestro paciente, pues tienen una supervivencia similar. La calidad de vida relacionada con la salud es equivalente para los pacientes que reciben diálisis peritoneal y los que reciben hemodiálisis. Entonces, tampoco la calidad de vida se ve reducida en los pacientes con diálisis peritoneal y dado que la DPA ofrece un estilo de vida más flexible, no es sorprendente que algunos estudios, aunque no todos, hayan demostrado que la calidad de vida relacionada con la salud con la DPA es superior a la de la DPCA. Y aquí viene lo importante, las complicaciones. Un gran número de pacientes que tenemos hospitalizados son por complicaciones en la diálisis peritoneal. Y la más común y la más frecuente y la que más pone en peligro la vida del paciente son las infecciosas. La más común son las peritonitis bacterianas. También podemos encontrar tunelitis o podemos encontrar infección en el sitio de salida, ¿no? Que son más superficiales este tipo de infecciones, pero que también son un problema importante. Existen guías para que nos hablan sobre el diagnóstico, el tratamiento de las infecciones o los problemas relacionados a catéter de diálisis. Hay unas guías específicas. Más adelante me gustaría hacer un video al respecto, porque pues, es un tema muy amplio.
sobre el tipo de infección, el tratamiento que se debe de realizar, cuáles son los antibióticos de elección, cuál es la vía de elección para los antibióticos, sistémica o intraperitoneal. Cada antibiótico se debe de infundir de manera diferente, qué microorganismos son los que estamos obligados a retirar el catéter, en cuáles los podemos dejar, cuánto es el tiempo, el tiempo de tratamiento en este tipo de pacientes. Es decir, es muy extenso, es un tema muy extenso respecto a las complicaciones infecciosas relacionadas a catéter de diálisis. Aquí lo voy a resumir muy rápidamente, va a ser muy sucinto, pero no quiero dejarlo pasar. Entonces, lo más común es la peritonitis bacteriana, lo más común son gram positivos, aunque podemos encontrar mixtos o podemos encontrar gram negativos, pero lo que más comúnmente nos vamos a encontrar son con los gram positivos. En los países en vías de desarrollo, en México también es un problema, podemos llegar a encontrar micobacterias aisladas en infecciones de catéter de diálisis, y uno de los principales problemas con los que nos podemos enfrentar son las infecciones fúngicas, y en este caso sí es un indicativo de que si encontramos una infección fúngica tenemos que retirar el catéter, no podemos esperarnos a tratar la infección, se tiene que retirar el catéter junto con el tratamiento que se le dé al paciente. Muchos episodios de peritonitis se pueden tratar de manera ambulatoria, se puede dar tratamiento en domicilio, aproximadamente la mitad de los casos van a necesitar hospitalización. Muchos de las infecciones relacionadas al catéter podremos rescatar el catéter, no habrá la necesidad de su retiro, a menos de que el paciente no responda a un tratamiento específico. Si la infección dura más allá de 5 días, o si la infección está dada por una peritonitis fúngica, sí hay que retirar el catéter, pero en la gran mayoría de los pacientes pueden llegar a responder y no habrá la necesidad del retiro del catéter. Necesitamos hacer de primera instancia, cuando nos llega un paciente que tiene un líquido turbio y que tiene dolor, y se puede presumir que el paciente está cursando con una peritonitis. El estudio más rápido que nosotros podemos realizar, pues es una citología, es para ver qué tanta cantidad de glóbulos blancos tiene, la leucocitosis y el predominio de queso. Si tenemos más de 100 leucocitos con un predominio de polimorfonucleares o de neutrófilos de más del 50%, pues ya nos estamos enfrentando con un proceso infeccioso y nos ayuda para iniciar un tratamiento empírico y no esperar el cultivo de la secreción. Entonces, sí es importante, porque se ha encontrado que si se retrasa el inicio del tratamiento antibiótico para la peritonitis, hay una mayor posibilidad de fracaso al tratamiento, por lo que una medición muy rápida del recuento de células en el líquido de diálisis nos puede ayudar mucho para el inicio de un tratamiento empírico, ¿no? Pero pues el tratamiento definitivo sigue siendo pues el cultivo de la secreción, el cultivo del líquido de diálisis para dar un tratamiento específico para la infección. Entonces, el tratamiento empírico, si solamente tenemos o hicimos un diagnóstico inicial de la peritonitis, tendremos que hacer una cobertura amplia, tanto de gram positivos como gram negativos, y a menos que el paciente presente signos de sepsis, se prefiere la administración intraperitoneal, sobre todo porque libera una concentración más alta del fármaco directamente en el sitio infectado. Les vuelvo a repetir, hay unas guías en donde nos ponen específicamente qué tipo de antibióticos podemos utilizar, a qué dosis lo tenemos que utilizar, cómo se debe de utilizar, son mucho más específicas, pero si no tiene sepsis, lo ideal es que sea por medio local, es decir, por medio de la diálisis peritoneal. Hay complicaciones no infecciosas, quizá las que más nos ponen en riesgo al paciente son las infecciosas, pero también hay complicaciones no infecciosas, sobre todo relacionadas con el catéter, que deje de funcionar, que no entre todo el líquido, o que entre el líquido pero no salga todo, o que se tarde mucho en entrar el líquido, o mucho tiempo en salir el líquido, ¿no? Problemas con el aumento de la presión intraabdominal, consecuencias metabólicas, sobre todo porque pues, la cantidad de glucosa que se esté utilizando pueda llegar a provocar un descontrol de la glucosa en el paciente, complicaciones mecánicas, incluyendo disfunción del flujo, fugas de líquido, dolor durante la infusión o del drenaje del dializado, complicaciones metabólicas. Hay
hay un problema en los pacientes que empiezan con la diálisis peritoneal. Se han encontrado que empiezan a tener un incremento en el peso, empiezan a ganar peso. Los estudios han demostrado que no se gana más allá de 1.3 a 2.3 kilos después de un año de iniciada la diálisis y que pues esto generalmente no provoca tantos problemas metabólicos, pero sigue siendo una preocupación entre aquellos pacientes que estamos iniciando diálisis peritoneal y que, por ejemplo, son diabéticos no del todo bien controlados o que tienen el síndrome o que tienen un síndrome metabólico. Entonces esto en ocasiones puede llegar a ser un poco preocupante porque podemos llegar a complicar o pues, empeorar las condiciones del paciente, tanto de su síndrome metabólico como de su control glucémico. Entonces, este es uno de los estudios que nos habla al respecto. En este estudio de corte grande de propensión emparejada del aumento de peso en pacientes tratados con diálisis peritoneal en comparación con los que recibieron hemodiálisis, el aumento de peso fue menor en el grupo de diálisis peritoneal. Digo, este es uno de muchos. Hay algunos otros estudios que dicen que no, que realmente sí ganan peso. Hay otros estudios que dicen que la ganancia es exactamente igual. Va a depender mucho del estudio que nosotros revisemos. Lo que sí es un hecho es que, por lo menos en experiencia personal, sí he visto que algunos pacientes pueden llegar a subir un poco de peso, por lo que siempre en todos aquellos pacientes que iniciemos diálisis peritoneal tenemos que tener un control estrecho de sus glucosas, de sus glucemias, del peso, del síndrome metabólico en general. Tenemos que tener un control estrecho del paciente. Esto, si bien gana peso y lo puedes controlar un poco, si nosotros estamos pegados a nuestro paciente, pues podemos dar tratamiento y hacer intervenciones oportunas para que el paciente no se complique del resto de las cuestiones. También puede haber complicaciones electrolíticas. La hipocalcemia es otra complicación metabólica, o la hipocalemia es otra complicación metabólica frecuente de la diálisis peritoneal, porque hay que recordar que no solamente vamos a sacar urea y creatinina con la diálisis, sino también potasio, ¿no? Entonces, hay que tener una vigilancia estrecha de la hidroelectrolítica de nuestro paciente, ¿no? Y pues, a grandes rasgos, esto sería la diálisis peritoneal. En ocasiones trato de hacer los temas lo más cortos que sean posibles, pero pues me llevo casi siempre una hora en mis pláticas. Espero que hayan llegado hasta aquí, espero que les haya gustado la información que les estoy proporcionando. Traté de hacerlo lo más resumido posible, tratar de explicarlo lo mejor que sea posible. Espero que lo haya logrado, espero que haya quedado claro los conceptos que quería explicar. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.